Gloria a Dios. Vamos a estar, el tema es la ansiedad, yo, Dios y la Biblia. Ese es el tema que Dios me dio, ¿verdad? Cuando determinamos hablar del tema de la ansiedad, pues la ansiedad, pero no solo la ansiedad, sino yo, cómo me afecta a mí, qué lugar tiene Dios en medio de todo esto y, y la palabra de Dios. Y como les estaba mencionando la semana pasada, esto no va a ser una serie, esto va a ser una clase, una enseñanza de solamente hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de este tema. Ojalá que lo podamos cubrir completo, ¿verdad? Yo me di a la tarea de hacer research, yo quise prepararme bien para esta enseñanza, aunque sea de un solo lunes, y, y realmente un grandioso tema. Yo sé que va a ser de grande edificación a nuestras vidas, sea que usted sienta que está atravesando ansiedad o no, sé que va a ser de grande edificación. Este, los próximos lunes vamos a estar hablando de un tema diferente. Cada lunes no vamos a tener serie por algunos lunes, no va a ser para siempre, luego vamos a volver con la serie. Pero quisimos, ¿verdad? Pues hacer una pausa para traer ciertos temas de interés genuino, que usted tenga interés en esos temas, que usted quisiera escudriñar esos temas. Así que yo quisiera, mis hermanas, que como esto va a ser de un solo día, que mientras vamos trayendo la enseñanza, si a usted le surgen preguntas, dudas, si usted quiere comentar, utilice el chat para que luego no se le olvide y al final cuando tengamos nuestros tiempitos, ¿verdad? De diálogo al final de la enseñanza en privado, pues no se le pase, sino que podamos ir a esos puntos de ustedes. Eh, la ansiedad, a hablar de la ansiedad. La ansiedad es algo que en general pues no se ve, ¿verdad? Sí tiene unas manifestaciones, pero está dentro, es algo que es del interior. Y es algo que muchas personas experimentan, pero que muy pocas dicen, hablan, confiesan que están atravesándolo. Pocas personas lo dicen abiertamente. Eh, no siempre se dice, no siempre se ve. Muchas veces las personas lo viven en silencio por muchas razones, ¿verdad? Tal vez les da temor, les da vergüenza, quieren mejor como negarlo, no quieren mirar que sí lo están atravesando y ponen ahí como un muro, lo están atravesando pero no lo quieren aceptar. Eh, que la ansiedad, ¿cómo lo pudiéramos pues explicar? Pues básicamente la ansiedad aparece cuando la mente no se detiene. Los pensamientos empiezan a correr dentro de nuestra mente a tal nivel que la paz que tenemos se empieza a afectar. Usted y yo, ¿verdad? En Cristo gozamos de una paz sobrenatural. Pero cuando llega la ansiedad a nuestras vidas, esa paz se comienza a afectar y lo comenzamos a experimentar. Comenzamos a tener muchos pensamientos a la vez, comenzamos pues a preocuparnos, comenzamos a movernos de un lado para otro. A veces perdemos horas de sueño, o dormimos de más, o comemos de más, o no comemos o comemos de más, etcétera. Se pueden ver muchas manifestaciones, pero es a causa de que los pensamientos están tomando todo el lugar donde la paz, donde Dios había puesto esa paz que proviene de Él. Y el corazón comienza a cargarse de preguntas. Nuestra mente, ¿verdad? Que es nuestro corazón comienza a cargarse de preguntas que usted no encuentra respuesta ahí mismo. Usted no encuentra respuesta inmediatamente. Usted comienza a preocuparse constantemente. A veces usted comienza a experimentar ese cansancio mental. Usted dice, yo no estoy cansada. Yo me he encontrado diciendo esto yo misma. Yo no estoy cansada del cuerpo. Yo siento que el cuerpo no es el problema, es mi mente. Estoy demasiado cargada en mi mente y eso puede ser, ¿verdad? Experimentando ansiedad o como que tenemos esa idea o esa sensación de que necesitamos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tenemos muchas responsabilidades al mismo tiempo y eso puede estar creando en nosotros ansiedad. Así que la Biblia, el Señor Jesús, no ignoraron eso. La palabra habla, da ejemplos de
hombres que en la palabra vemos que experimentaron con ansiedad. Hay versículos que hablan de confesiones de ansiedad y usted los va a poder mirar hoy un poquito más de cerca conmigo. Vuelvo y le digo a las que van entrando ahora, utilicemos el chat para escribir cualquier comentario, aportación, pregunta, duda, lo que sea, usemos el chat, amén. Eh, Así que las escrituras sí mencionan, por ejemplo, en Proverbios capítulo 12 verso 25, yo encontré este versículo muy interesante y dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra, mas la buena palabra lo alegra. En otras versiones dice que la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. En la versión, déjame darle la nueva versión, traducción viviente, dice que la preocupación, ¿ok?, de congoja va angustia en otra versión y ahora dice preocupación. La preocupación, dice la nueva traducción viviente, agobia a la persona, pero una palabra de aliento la anima. La preocupación, la angustia, la congoja, gloria a Dios, pudiéramos mirar acá en la traducción, lenguaje actual. La angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. ¿Ven? Siempre que usted estudie un versículo en la Biblia, trate de compararlo, aunque sea con una o dos más versiones, para que usted vea los contrastes eh, de cómo lo escriben en cada una de esas versiones y también los significados diferentes en esas palabras, ¿verdad? Algunas palabras tienen como un peso diferente al otro. Cuando hablamos de congoja, si usted busca la información de esta palabra, quiere decir como una carga, como una angustia, ¿verdad? Una angustia, como una carga en el corazón, es un peso emocional que te comienza poco a poco, no un solo momento, pero poco a poco te comienza a debilitar el ánimo. Es algo que ocurre dentro de ti, en tu corazón, en tus pensamientos, se comienza a generar eso. Y el Señor habla acerca de esto en su palabra. Y yo quiero que miremos eh, que, discúlpenme, hermanas, que miremos hoy. Yo lo dividí en algunos puntos. Entre esos puntos vamos a hablar la ansiedad dentro de nuestro corazón, cómo Dios nos invita a contar con Él en la ansiedad, en medio de la ansiedad, y cómo la palabra de Dios funciona en medio de la ansiedad. ¿Ok? Si usted quiere, podemos dedicarle 2 minutos a una explicación un poco más científica eh, o más completa, por decirlo así, más completa, de lo que es la ansiedad. Así que vamos a hacerlo. Yo aquí anoté de esta otra manera para que lo podamos ver más profundo. Eh, Porque es importante que entendamos realmente qué es la ansiedad. La ansiedad no es simplemente preocuparte mucho, la ansiedad no es simplemente comerte las uñas, la ansiedad no es solamente decir estoy ansioso, sino que la ansiedad más bien es una respuesta que hace tu cuerpo. Nuestro cuerpo responde y esa respuesta se llama ansiedad. Nuestro cuerpo responde, nuestra mente responde ante alguna incertidumbre. Hay algo que se llama incertidumbre que está frente a nosotros y eso comienza a afectar nuestra paz, comienza a afectar nuestra mente, nuestro corazón. Y desde ahí que una persona percibe un peligro o tiene una presión, a veces las presiones, personas que le llegan, por ejemplo, biles, cuentas por pagar, deudas, y eso crea ansiedad.
porque tal vez en el momento no tiene el dinero, tal vez en el momento no tiene el empleo, tal vez en el momento le bajaron las horas del trabajo. Y eso es lo que le llaman en inglés trigger, viene a ser un gatillo, un punto de gatillo, es algo que hace, genera que esa persona comience a preocuparse de más porque le llegaron estos documentos pidiéndole, ¿verdad?, el pago, pero está preocupado. Eh, Así que pueden haber muchos ejemplos de qué o cómo nosotros en vida real func- eh, somos vulnerables a esa ansiedad. Podemos dar muchos ejemplos, pero por ahora no vamos a entrar en eso para aprovechar el tiempo. Pero el cerebro lo que hace es que activa en ti, mi hermana, y en mí como un sistema de alerta. Y comenzamos a experimentar una alerta que prepara nuestro cuerpo para reaccionar en cualquier caso que algo suceda, porque usted está como en una incertidumbre que no sabe qué es lo que va a pasar y su cuerpo empieza a prepararse. Por eso muchas veces cuando las personas están en un fuerte ataque de ansiedad, su corazón late diferente, sienten tensión muscular, tienen dificultad para concentrarse. De hecho, alguien le puede estar hablando y la persona decirle, yo no te ni está escuchando, tú me estabas hablando, yo estoy en otro foco. Estoy en otro pensamiento. O la persona comienza a hacer sobrepensamiento, overthinking, lo que le llaman así, sobrepensamiento. Repite las historias en su mente, repite la conversación en su mente o repite una conversación que quiere hacer pero todavía no ha hecho. ¿Por qué? Porque está en ansiedad, está en un estado de ansiedad y tiene esa inquietud, se siente inquieto, siente una presión, pero una presión en su interior y el cuerpo está como si fuera a enfrentar un peligro. Y Dios nos hizo así, ¿ok? Dios nos hizo así, así que eso no es malo. Porque Dios creó todos estos sistemas en nuestro cuerpo para protegernos. Pero es para que funcionen en situaciones reales de peligro. La ansiedad en general eh, sucede cuando tú te preocupas por algo que todavía no ha sucedido, que podría ocurrir, pero no ha sucedido. Y el problema es que te comienzas a preocupar y a estar ansioso tan constantemente, aun cuando tú no estás bajo ninguna amenaza. Eso es ansiedad. Y tú empiezas a pensar, y si algo sale mal, y tú empiezas a pensar, y si yo no puedo manejarlo, ¿y qué pasa si vienen a cobrarme y yo no tengo el dinero? ¿Y qué pasa si, y esa es la ansiedad. Tú comienzas a cuestionarte por cosas que todavía no han ocurrido, que pueden suceder, pero todavía no han ocurrido. Y estás viviendo preocupado, estás más en el futuro que en el presente. Estás preocupado por el mañana sin estar viviendo el hoy. La ansiedad no te deja vivir en el hoy. Así que eh, hay una diferencia entre el miedo y la ansiedad. Cuando yo busqué síntomas de ansiedad y síntomas de miedo o hasta ataques de pánico, todos se parecían. Entonces, yo busqué específicamente cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo? Porque podemos estar pensando que es miedo y en realidad es ansiedad, o pensando que es ansiedad y en realidad es miedo. Así que es importante que hagamos esa distinción también, porque no son lo mismo. El miedo va a venir a tu vida cuando hay una situación real de peligro. Esa es la diferencia. Cuando hay una situación real de peligro hoy, ahora, en el presente. Y esa situación de peligro, por ejemplo, si una persona ve venir un accidente, si de repente escucha un ruido inesperado, algo raro de momento, en medio del silencio, en medio de la noche, un ruido, eso te puede dar un miedo. Si te enfrentas, ¿verdad?, a una situación peligrosa, eh, de repente, claro, miedo. Pero ese miedo Dios lo creó en nosotros, es una emoción que Dios creó en nosotros para cuidarnos. Cuando la persona tiene miedo, queda en un nivel de respuesta de lo que le llaman fly or fight. O te vas o peleas, o te vas o peleas. Y el cuerpo va a hacer eso, en medio del miedo, o sales corriendo o respondes a defenderte. Pero la ansiedad no, porque la ansiedad no tiene el peligro en el momento. Entonces, ¿con quién vas a pelear? No hay nadie con quien pelear, vas a tener todo en tu mente.
no hay con quién pelear porque no es, la ansiedad va a estar anticipando el futuro. Así que esa es la gran diferencia. El miedo es un peligro aquí y ahora, pero la ansiedad es que podría haber un problema mañana. Podría haber un problema mañana, pero no hay un problema todavía. Esa es la ansiedad. No existe el problema aún. Por eso Jesús mencionó en Mateo capítulo 6 verso 34 si lo quieren buscar, marcar, copiar, porque la ansiedad muchas veces se alimenta, hermanas, de pensamientos repetitivos sobre el futuro. Pero Mateo dice, Jesús hablando, así que no os afanéis por el mañana, por el día de mañana, por el futuro. No te afanes por el futuro, porque el día de mañana traerá su afán. O sea, cuando sea mañana, preocúpate de mañana. Basta cada día su propio mal. Y Jesús nos estaba hablando porque ya Él conociéndonos, ¿verdad? Como nuestro creador, la mente tiende a moverse constantemente hacia el futuro. No estamos viviendo bien hoy cuando ya queremos resolver problemas que no han llegado mañana. Y eso es ansiedad. Cuando el corazón está imaginando el mañana, el problema de mañana, la situación de mañana, la deuda de mañana, entonces se llama ansiedad. ¿Ok? Hay personas que se hacen exámenes de salud, exámenes de sangre, diferentes tipos de pruebas de salud y no le han dado los resultados. Le dicen el resultado viene en 2 semanas. Esa persona le da una ansiedad. ¿Cómo lo sabe? Porque está pensando, ¿qué va a pasar si le dicen que salió mal, que salió alto, que salió bajo, que salió positivo, que salió negativo? Ya está pensando, todavía no le han dicho, pero ya la persona está tan preocupada por cómo van a venir esos, todavía no le han dicho para que se preocupe realmente, pero está preocupado. Eso es ansiedad. Eso no es miedo, eso es ansiedad. Miedo es lo que te da cuando te dicen sí. Es el examen de sangre que te hicieron o el examen de salud que te hicieron eh, es positivo o te está dando tal diagnóstico y necesitas tratamiento. Y ahí la persona se asusta. Y no es ansiedad, ahí se asusta. Ahí es miedo. Esa es la diferencia. Se asusta. Wow, esta enfermedad me puede afectar así, así. Eso es miedo. Así que es importante eso. También eh, sentir ansiedad. Muchas personas lo toman, ¿verdad? Tan espiritual que piensan que porque oramos, somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, pues no podemos sentir ansiedad. Pero la ansiedad es común entre los cristianos, entre los hombres y mujeres de Dios. Sentir ansiedad de vez en cuando, ¿verdad? No una crónica ansiedad, pero sentir ansiedad de aquí y allá no necesariamente significa falta de fe. No necesariamente. La Biblia te puede darse a la tarea de buscar y estudiar personajes de la Biblia y ver si ellos estuvieron, sí, eh, viviendo, ¿verdad? O experimentando ansiedad. Así que el problema de la ansiedad no es que tengamos un poco de ansiedad o que aparezca ansiedad en nuestra vida, sino que vamos a hacer con nuestra ansiedad, con esa ansiedad que estamos experimentando. ¿Cómo vamos a lidiar con ella? Porque necesitamos trabajar con la ansiedad. Eh, la escritura misma no dice que no vamos a preocuparnos, que eh, estamos libres de preocuparnos, no. Dice que nos vamos a angustiar, dice que nos vamos a preocupar, dice que vamos a estar un poco tal vez afanados, pero también tienen claves en la Biblia de cómo trabajar cuando eso ocurra. Eh, ¿Qué hace el Señor? La primer versículo que te quiero entregar esta noche está en Primera de Pedro, capítulo 5 verso 7. Tal vez usted lo conoce. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si usted está sufriendo de ansiedad, ese es uno de los versículos que usted debe de tomar, de guardar en su corazón y de hacer lo suyo, de meditar en Él. El Señor te hace una invitación. Tú tienes ansiedad, ponla en mí. Tráemela a mí. Deposítala en mí. Pásala a mí. Porque yo tengo cuidado de ti.
Mire qué hermosa esa palabra, ¿verdad? Esa invitación, esa promesa de Dios, esa muestra de cariño y amor que Dios nos tiene, de cuidado. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro médico, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Tenemos una preocupación, Señor, me llegaron estos papeles, estas deudas, y no sé qué voy a hacer, no tengo el trabajo, o tengo pocas horas, o no me sobra, no me da el ingreso para pagar todas estas deudas así o así, pero yo quiero poner todo esto en ti y confiar que tú eres mi pastor. Confiar, Señor, que tú me vas a ayudar, tú vas a abrir puertas para que yo pueda pagar estas deudas, que tal vez un trabajo part-time, tal vez un milagro de provisión, no sé, pero yo quiero entregarte esta ansiedad. Amén. Este versículo te dice que nosotros vamos a tener ansiedad, dice echando toda vuestra ansiedad sobre él. Dice que vamos a tener ansiedad. No lo quitemos no lo quitemos del mapa. Nosotros vamos a experimentar ansiedad. La Biblia no lo niega. La Biblia no lo minimiza. La Biblia no lo esconde. Pero Dios nos está diciendo, ponla en mí, échala en mí, transfiérela. Usted sabe que usted puede transferir su ansiedad al Señor. Ah, si usted llega a su presencia, usted puede transferir su ansiedad al Señor. Porque el Señor no quiere que nosotros estemos cargando con todo eso. No fuimos diseñados. Por eso es que nuestro cuerpo se enferma y suceden tantas cosas, ¿verdad? Nos desanimamos, esto, lo otro, y nos enfermamos porque estamos cargando y sosteniendo cosas que nos están preocupando y que no nos toca a nosotros, no nos pertenecen a nosotros. Tenemos que entregárselas al Señor. Y muchas veces vamos y somos culpables, vamos y oramos con la ansiedad encima y salimos con la ansiedad encima. Vamos y oramos con el problema encima de la preocupación y salimos con la misma preocupación. Cuando se supone que según Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 entremos en esa oración y entreguemos, transfiramos nuestra ansiedad al Señor. No es solo orar, es entregarle esa carga. Amén. Mateo capítulo 6 verso 25 continúa hablando también. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús no estaba diciendo que no vamos a tener necesidades, pero él estaba diciendo, cuando esa ansiedad nace, cuando esa ansiedad nace es porque la preocupación ha tomado el lugar y he echado a un lado la confianza. La confianza. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Por qué nos estaremos preocupando tanto? Y luego en el verso 26, mira qué hermoso, dice el Señor Jesús, mirad las aves del cielo, que no siembran, que no ciegan, que no riegan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿No valéis vosotros más que ellas? Precioso Jesús, amén. Si Dios sostiene la creación completa, si aún los pajaritos, ¿cuánto más no va a cuidar de sus hijos? Pero aún sabiendo nosotros esta gran verdad, permitimos la ansiedad en nosotros. Aún nosotros conociendo, ¿verdad? Su palabra, escuchando tantas predicaciones, tal vez lo leemos en nuestro devocional diario, tal vez lo tenemos escrito por aquí, lo hemos copiado y estudiado por allá, pero a veces no lo experimentamos. Y eso es lo que debemos de hacer, experimentar que la palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios es solución, la palabra de Dios es respuesta en nuestras necesidades. Y si la necesidad es que estoy atravesando ansiedad, ya conocemos, número uno, que es parte del complejo de sistemas del ser humano. Dios nos creó con sistemas como ese, como la ansiedad, para protegernos. El problema es que constantemente estamos ansiosos por cosas que no han sucedido. Examinémonos. ¿Por qué yo estoy ansioso? ¿Qué yo estoy pensando?
Estoy pensando en cuando vea a fulana o a fulano que me viene a visitar en 7 días. Todavía no es, todavía no es. Estoy preocupado algo en el trabajo, estoy preocupado algo con mi salud, estoy preocupado algo en el matrimonio, algo con los hijos, algo de las finanzas. Pero ¿es un peligro o realmente ni siquiera es un peligro aún? Entonces, no le estemos dando ese peso de esa carga de preocuparme a tal nivel que estoy experimentando ansiedad, que estoy viviendo en un estilo de alerta. Mi cuerpo está tenso, está inquieto por tanta ansiedad que siento por algo que todavía no es un peligro. Examine. ¿Qué es eso por lo cual usted dice estoy ansiosa? Es que me siento ansiosa, pero ¿por qué te sientes ansiosa? Identifícalo. Mira qué es eso que te mantiene ansiosa, ¿eh? Identifícalo y luego eh, mira, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Es un peligro real o no? ¿O simplemente es una incertidumbre? Entonces la ansiedad que tenemos que hacer, aceptar la invitación. Invitación es el Señor diciéndote, ven en oración a mi presencia y transfiéreme esa ansiedad a mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué papel tiene la palabra? ¿Qué papel tiene la palabra en todo esto de la ansiedad? La ansiedad alimenta en nosotros pensamientos de preocupación, de temor, de incertidumbre, ¿verdad? Esa ansiedad está ahí, esa angustia, se crea pensamientos de angustia. Pero la palabra de Dios lo que hace es que alimenta, porque es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Entonces usted tal vez está experimentando muchos pensamientos de preocupación, de angustia, de incertidumbre, pero usted toma la palabra de Dios y comienza a leer o específicamente lee versículos que son para contrarrestar o para vencer la ansiedad. Y usted comienza a leer intencionalmente ese tipo de versículos y usted se va a comenzar a alimentar de la verdad de Dios. Mire, Salmo 94, verso 19, dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y este versículo es bien real. Yo no sé cuántos de ustedes piensan, ustedes tienen miles de pensamientos por segundo y por minuto, y ustedes están 100 canales a la vez, pero multitud de pensamientos. Eso es exactamente lo que ocurre en la ansiedad. Pensamientos que se multiplican, historia. Eso da vueltas, se repiten, se repiten. Escenarios imaginarios, no han sucedido, pero ya usted está imaginando. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Cómo va a llegar allí, va a entrar? ¿Cómo va a actuar? Si te dice A o si te dice B o si te dice C, ¿cómo tú vas a reaccionar? Y ya tú estás pensando, pero todavía no ha ocurrido nada. Son escenarios imaginarios, preocupaciones que van creciendo en tu mente. Pero el salmista dice que la consolación de Dios trajo alivio a su alma. La consolación de Dios. Estaremos nosotros experimentando esa consolación de Dios, porque el Señor es el Paracleto, el consolador. Espíritu Santo de Dios es consolador en nosotros. Por eso es que podemos cantar ese himno que dice paz en la tormenta, porque Él está siendo paz en medio de tormenta, en medio de ansiedades, en medio de problemas. Él es paz en nosotros, pero a veces realmente no lo estamos experimentando. Y no le estoy señalando, no le estoy haciendo culpable, no lo estoy, ¿verdad?, juzgando, no se sienta mal así, sino es que es algo que tenemos que comenzar a practicar, es algo que debemos de hacer práctico en nuestras vidas, ponerlo práctico, como cuando, por ejemplo, usted tiene hambre, ¿qué usted hace? Va y cocina algo, va y compra algo de comer. Es algo práctico, usted no se queda con hambre para siempre, usted funciona, busca algo que comer. Así mismo, cuando usted siente ansiedad, usted tiene que poner esta palabra en práctica.
tienen que buscar la solución. ¿Cómo lo resuelvo? Necesito la palabra de Dios, necesito ir en oración, necesito aceptar la invitación del Señor que me dice, echa sobre mí tu ansiedad. Amén. La palabra de Dios no va a quitar el problema de una, no estamos diciendo eso tampoco. No va a eliminar esa circunstancia que tú estás experimentando, pero va a comenzar a hacer un tipo de orden en tu corazón. En medio de todos esos pensamientos, en medio de todas esas circunstancias, en medio de toda esa incertidumbre y de esa ansiedad, la palabra de Dios va a comenzar a hacer un efecto de orden. Va a comenzar a plantar ahí, te va a comenzar a plantar ahí confianza en el Señor. Confianza. Porque tenemos que decirlo, hermana. Cuando es pura ansiedad lo que estamos atravesando, lo que se ha afectado es la confianza en Dios. Cuando estamos sintiendo ansiedad, 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 hemos dejado no de creer en Dios, de confiar en Él, de tener confianza plena en Él. Es como que Él era el capitán de tu barca, pero de momento te levantaste y le dijiste, permiso, yo voy a conducir. Eso es lo que estás diciendo. Estás tomando el lugar. No quieres no estás permitiendo la confianza actuar. La incertidumbre está llegando a tu corazón y está tomando demasiado lugar. Porque no es que no sintamos incertidumbre o preocupaciones, es normal, es normal. Pero tan pronto la identifiquemos, tenemos que hacerlo práctico. Lo identifico para afuera. Me voy a echar esta ansiedad sobre el Señor, la voy a transferir, voy a renunciar a ella. No quiero cargar con ella. Quiero alimentar. Yo voy a confiar en el Señor. Parece una locura, pero Señor, a tu voluntad, a tu voluntad. Ni modo, tengo que confiar en ti, amén. Y uno con la palabra de Dios crea esa convicción en el corazón. El apóstol Pablo habla también un poco de la ansiedad o de eso que esa palabra también bien bíblica que es afán. Jesús también la utilizó así, afán. Y en Filipenses capítulo 4 verso 6 y verso 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Y cuando dice peticiones, eso quiere decir nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros temores delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Así que no nos afanemos, sino dejemos al Señor escuchar, hablemos con Él. Usted sabe que con tan solo hacer usted el ejercicio de expresar lo que lo tiene preocupado, ya con eso, amén, alguien se me fue. Am, ya con eso, este, ok. am, Usted está haciendo un avance, usted está declarando al Señor, esto es lo que yo siento, pero yo quiero confiar en ti. Esto es lo que yo siento, pero yo creo que si te lo transfiero a ti, yo voy a estar mejor. Yo sé que tú tienes cuidado de mí. Y dice la palabra que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versos 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y luego el verso 7 es poderoso. Y la paz de Dios. Una vez que tú hagas el versículo 6 lo pongas en práctica, es práctico. El versículo 6 es práctico. Necesitamos ponerlo en acción, necesitamos practicarlo. Una vez que usted practica el versículo 6 entonces el número 7 el verso 7 se comienza a manifestar en nuestras vidas. Gloria a Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros tenemos muchas razones para tener esa ansiedad, pero la paz de Dios
va a sobrepasar esa ansiedad, va a sobrepasar esos pensamientos, esa incertidumbre y va a guardar tu corazón, mi corazón, y va a guardar mis pensamientos en Él. Me va a crear un tipo de enfoque, un tipo de, usted sabe que los caballos tienen gringolas, así se llama, hermana, corríame. Let me check with tío Google aquí. Gringolas, gringolas. Lo dije bien. Yes. Ok, gringolas. So, cuando los caballos le ponen este tipo así, parece que le bloquean la visión de los lados, ¿verdad? Cuando usted va y ora y toda esa ansiedad la coloca en la presencia del Señor, transfiere esa ansiedad a Él. Luego, la paz de Dios viene a ser como un tipo de gringola que lo va a comenzar a enfocar en vez de lo que esté sucediendo acá, que lo preocupa tanto, en vez de estar mirando lo que pasa por acá, que lo tiene eh, con incertidumbre. Dios comienza a poner esas gringolas para que usted solo lo mire a Él y se enfoque en sus promesas, en su palabra, en el hoy. Porque la ansiedad, como le dije hace un momento, es vivir en un futuro que no ha llegado y vivir un problema que todavía usted no tiene. Todavía no tenemos ese problema, pero lo comenzamos a experimentar, a vivir a través de la ansiedad. Entonces, el Señor a través de la oración y a través de nosotros, ¿verdad? Pues transferirle esa ansiedad al Señor a sus pies, quedan guardados en nuestro corazón y quedan guardados nuestros pensamientos en Él. En Isaías hay un versículo, si alguien lo quiere buscar, no tengo el número ahora, pero creo que es Isaías 55 algo. Si no, ya mismito se lo doy. Dice que aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios dice, aquel que ponga su mente, en vez de los problemas, en vez de la ansiedad, en vez de las preocupaciones, pone su mente en el Señor, en el reino de los cielos, en sus palabras, lo alinea su mente. Dios lo va a guardar en completa, mire, no media paz, completa paz. Amén. Voy a buscarlo ahora. Gloria a Jesús. Escriba ahí en el chat, comente, comente. Entonces, ese es el proceso, repasando. Usted reconoce su preocupación, entre comillas, ansiedad, y se la presenta a Dios, y luego usted va a tener la capacidad de confiar en Él. Guardarás en completa paz. Isaías 55 no era. Isaías 26 verso 3. Amén. Gloria a Dios. Isaías 26 verso 3. Isaías 55 es el de los planes. Amén. Gloria a Dios. Eh, como les digo, el resultado no siempre va a ser que el problema va a desaparecer inmediatamente, pero sí el Señor promete un resultado inmediato y es que la paz de Dios va a guardar tu corazón. Tú vas a sentir paz, vas a experimentar paz. La palabra guardar significa como comienza a protegerte. Tú vas a estar protegido. La paz de Dios protege tu corazón de ese caos que quiere controlar tu vida. Ese caos que no está afuera, mayormente está adentro, que quiere controlar tu vida. Por eso es tan duro a veces decirle a una persona que está en ansiedad, tómate un break, tómate, tómate un break, descansa, eh, desconéctate. No, es que yo no puedo porque estoy aquí, estoy allá. ¿Verdad? Pero Dios lo que quiere es que ese caos, usted se cree que todo el problema está afuera y realmente está adentro, adentro de nosotros. Entonces, para ir cerrando, sencillo, la ansiedad podemos comenzar a manejarla como confiando, entregando y descansando. Porque no vamos a tener una vida sin problemas, no vamos a tener una vida color de rosa, no vamos a tener una vida sin adversidades, no vamos a tener una vida sin desafíos, pero si tenemos su presencia, si tenemos el cuidado de Dios que lo promete, lo leemos en Primera de Pedro, capítulo 5 verso 7, Él promete poner su cuidado y su paz en nosotros. Y antes de cerrar, yo quiero conversarle.
tres, mentiras, tres mentiras que la ansiedad trata de poner en nuestra mente y cómo confrontarla con la Biblia. Amén. So, la primera que te quiero mencionar es esta frase, todo depende de mí. Eso es la ansiedad. La ansiedad dice en tu mente que todo depende de ti. Y la mente te empieza a decir, es que si yo no lo resuelvo, nadie lo va a resolver. Es que si yo no lo manejo, todo se va a caer. Es que tengo que tener yo todo bajo control. Pero eso crea en tu corazón, ¿verdad? En el corazón humano, un peso que tu corazón no fue diseñado para cargar. Mastíquelo, que yo sé que esto está fuerte. No, no, no. ¿Ok? So, la verdad no es esa. Hermano, la verdad es que Dios no lo quiera, pero tengo que ser bien clara, hermana. El día que usted no esté, las cosas siguen corriendo, las cosas siguen funcionando, las cosas siguen su rumbo. A veces nos engañamos pensando de esa manera, que si yo no lo manejo, que si yo no lo hago, que si yo no tengo todo bajo control. Es una mentira y eso lo crea, esa mentira la crea la ansiedad en nosotros. Entonces, la palabra dice, porque necesitamos saber qué dice la palabra acerca de esto, cómo lo podemos contrarrestar, cuál es la verdad que aplasta esa mentira. Por ejemplo, pudiéramos usar Salmo 55, verso 22, que dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Si usted se siente así de cargado, que si usted no lo hace, que usted no lo controla, pon toda esa carga sobre el Señor nuevamente. Parece repetitivo, pero es que es necesario que te lo volvamos a decir. Amén. No todo depende de nosotros. Pongamos esas cargas en el Señor. Bien. La ansiedad también te puede decir, y esta es la segunda mentira, algo malo va a pasar. La ansiedad constantemente te puede ir trayendo como escenarios negativos y la mente comienza a imaginar problemas antes de que existan. ¿Y si se me pierde? Ay, Dios mío, déjame poner esto aquí. Lo voy a guardar aquí, porque es que si se me pierde, llega la hora y no sabe dónde está. Porque fue tanta ansiedad que lo guardó tan bien que cuando llega el momento, pero ¿y dónde lo puse? Ay, yo que no quería que se me perdiera. Pero la ansiedad, ¿eh? Y se empieza a preocupar. ¿Y si no puedo? ¿Y qué tal si el doctor me dice que sí, que tengo eso? ¿Y qué tal? Y todavía el doctor ni te ha hecho los laboratorios, ni el examen, y ya usted está preocupado. ¿Y si sale todo mal? Pero ese tipo de pensamiento, ¿qué hace? Mantiene nuestro corazón, esa ansiedad mantiene nuestro corazón viviendo en el futuro, en algo que no existe. Por eso ahorita leímos que Mateo capítulo 6 verso 34, basta cada día su propio mal. No nos afanemos por el día de mañana. Vivamos el hoy. Abraza a tus hijos hoy. Cómete ese buen plato de comida hoy. No te preocupes de qué vas a comer mañana. Hazlo de hoy. Vivamos responsablemente. Ahora no piense que usted no va a estar preocupada, no va a ser responsable del mañana, etcétera. Pero viva el hoy, porque hay personas que no están viviendo el hoy, preocupados en el futuro. Entonces hoy, observe las bendiciones que sí tiene. Cambie su perspectiva. ¿Cuáles son las bendiciones que yo soy tan bendecida? Y la ansiedad quiere ponerme una carga, pero yo soy tan bendecida. ¿Qué voy a estar yo preocupándome? Que si viene nieve, que si viene lo otro, que si el doctor, que si la... Vivo responsablemente. Usted no quiere que le lleguen deudas por correo, cartas de muchos biles y pues no tome fiado, no, usted tenga control en las compras, no compre irresponsablemente, no gaste irresponsablemente.
Y de esa manera podemos controlar un poco eso, ¿verdad que sí? A veces estamos recibiendo consecuencias a malas decisiones también. Entonces es importante. Cada día Dios trae misericordias nuevas sobre nosotros. Aprovechemos eso. Olvídese de crear cosas en su mente. Otra preocupación bien común es, yo estoy solo. Yo estoy solo en esto. Y es una de las mentiras más comunes en las mujeres. Porque cuando la ansiedad aumenta, 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 aumenta en nosotros, eh, se sienten que están solas con sus pensamientos. Nadie va a entender por qué usted está tan preocupada, con tantas cargas. Y usted comienza a pensar, y es una mentira la ansiedad, que usted está sola. Pero el Señor dijo que nosotros no estamos solas. La palabra de Dios dice que Él estará con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. Los últimos días, más, hasta el último momento, siempre va a estar con nosotros. Todo el tiempo. Él ha prometido su presencia con nuestra vida. Él dice que nos sostiene, que no temamos, que Él nos sostiene de su mano derecha, que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de vos, de nosotros. Entonces la ansiedad te dice que estás solo, pero Dios te dice, no, yo estoy cuidándote, yo te estoy cuidando. Así que hermanas, démosle, démosle gloria a Dios, porque Él es un Dios que nos creó y no solo nos creó, nos cuida, nos ama, se preocupa por nosotros. Está cerca y no lejos, cerca y no lejos. El último versículo que le quiero entregar hoy, Mateo 11:28, muy conocido. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Cargados es tipo de ansiedad. Cuando usted está ansioso, usted está cargado. Y yo os haré descansar. Ahí es donde Jesús eh, nos reconoce. Él dice, yo sé que mis hijos se van a sentir trabajados y cargados. Van a sentir que la vida les pesa. Van a sentirse, es tanta la incertidumbre y la preocupación. Pero Él no te está diciendo, esfuérzate más. Él te está diciendo, acércate más a mí. Ven a mí. Él no te está diciendo, porque es que a veces somos, eh, esta palabra es, nos queremos, somos muy duros con nosotros. Nos exigimos más a nosotros mismos. No, yo no debo de estar así, yo debo de esforzarme más, yo debo de preocuparme más. No, hermana, no, hermana, todo tiene sus límites. Si estamos teniendo esa carga en nosotros, el Señor te está haciendo una invitación hoy. El Señor te está invitando hoy. Venir a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Llenemos nuestra mente, porque la ansiedad está en la mente. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Yo creo que eso cambia tanto nuestra salud. El simplemente que usted llene su mente de la palabra de Dios cambia nuestra salud. Practique eso. Deje de poner otras cosas primero que la palabra de Dios. No se canse de la palabra de Dios. Así que a veces, no, pero hay otras cosas para leer, o déjame mirar aquí, o déjame entretenerme con lo otro, pero seamos reales. En estos tiempos estamos teniendo tantas distracciones y que lo que hacen es crear más preocupaciones en nosotros, más incertidumbres en nosotros, inseguridades. Cuando si usted realmente busca llenar su corazón, su mente de la palabra de Dios, usted va a sentir ese renuevo en usted. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a culminar por hoy. Próximo lunes. No tengo el tema todavía, lo estamos organizando. Tengo algunos temas ya que las hermanas me compartieron que quisieran que discutiéramos en los próximos lunes, pero se lo voy a estar dejando saber en la semana, ¿ok?